Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y como todas las mañanas les saludo con gran cariño, con mucho entusiasmo y sobre todo con el deseo de estar juntos en estas próximas 2 horas y cuarto, desde este momento y hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México. Estaremos en esta primera emisión de Central FM Equilibrio a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android para audio y para video, y también en nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Deezer, en Google, en iHeartRadio, en Spotify y, claro, en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludo y nos encontramos aquí puestos, dispuestos y ganosos para ofrecerles un resumen de noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, vamos a un resumen. Se esperaba, ¿no? Se esperaba, por supuesto, que la revocación del mandato sí incluirá la pregunta para ratificar a Andrés Manuel López Obrador, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no emitió los 8 votos que eran necesarios para declarar la invalidez de la pregunta como estaba y solamente dejar la pregunta hasta donde se dice y debería el presidente dejar el cargo por pérdida de confianza. Ahí se acabaría la pregunta. Pero los ministros magistrados de la Suprema cercanos al presidente hicieron que también se incluyera lo de la ratificación. Arturo Saldívar, quien tuvo la intervención más larga, tratando de justificar el que la pregunta fuera completa y larga, se explicaba así, espero que no requiera de traducción. ¿De qué se trata? ¿De hacer confusa la pregunta? ¿De que la gente no sepa qué va a votar? ¿O de dar claridad para que la gente decida si quiere que el presidente siga o no en su cargo? ¿Está usted de acuerdo en la revocación de mandato? ¿Es una expresión que es entendible para toda la población mexicana? ¿Es fácilmente apreciable por los que no son expertos en constitucional y en la vida política esta figura? Y entonces, como está tan complicada, según un Arturo Saldívar, habría que poner también o le ratifica su confianza y se queda en el puesto. Que en realidad la pregunta es, ¿quieres que se vaya por pérdida de confianza? Punto. Pero ya saben ustedes que además era una historia de una decisión anunciada, ¿no? Ya se sabía que los 8 votos no iban a salir justamente porque hubo 4 de gente afín al presidente de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la participación de partidos políticos en la promoción de la consulta para la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. El Pleno de la Corte consideró que es válido permitir representantes de los partidos en las casillas durante el ejercicio, pero no que los partidos hablen de la revocación del mandato como una forma de promoción. Norma Piña hablaba así. Que el constituyente, el poder reformador de la Constitución, no previó la más mínima participación de los partidos políticos en el proceso de revocación de mandato, sino que estableció reglas que de manera categórica privilegian la participación directa de la ciudadanía. La Corte va a discutir este próximo jueves si el Congreso incurrió en omisiones legislativas al no prever en la ley medios de impugnación ni sanciones adecuadas para el proceso de revocación del mandato. Luego de una elección en 2021 marcada por la violencia política y por la influencia del crimen organizado, el gobierno federal presentó un plan extraordinario para disminuir la participación de la delincuencia, ahora que va a haber renovación de gobiernos en 6 estados de la República. Esto lo identificó de una manera por demás sagaz
Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad Pública Federal. Y fíjense, ante miembros del gabinete, encabezados por Adán López, secretario de Gobernación, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, dice que para seguir construyendo democracia se requiere capacidad y disposición de sobreponer los puntos de confluencia por encima de las legítimas diferencias. Recordó que el INE es un órgano institucional autónomo, por lo que defiende celosamente su independencia y sus decisiones. Y aprovechemos, hoy que todavía tenemos un INE ciudadano, para acudir a la revocación del mandato y poder en libertad decir sí o no al presidente para que continúe o no dentro de su puesto en la presidencia hasta el 2024. En marcha la consulta a los trabajadores de la empresa General Motors en su planta, esta controvertida planta de Silao en Guanajuato, para que elijan al sindicato que los representará. Se instalaron 5 puntos de voto para que los trabajadores puedan acudir a emitir su voto personal, libre, directo y secreto. La jornada concluye hoy. Participan verificadores del Centro Federal Laboral e inspectores federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La idea es que estos trabajadores vayan libremente y opinen con su voto lo que quieren o lo que no quieren para sus representantes laborales en esta fuente de empleo que tiene la observación constante de los observadores, permítanme la redundancia, de los Estados Unidos. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral recibió 191 inconformidades sobre la elección del líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Ahí en donde Ricardo Aldana ahora dice que no tiene nada que ver con Carlos Romero Deschamps, que hace como 3 años se presentaron desavenencias entre uno y el otro. Y bueno, el hecho que lo diga no quiere decir que sea cierto, pero lo que sí es real es que hay denuncias de trabajadores petroleros que dicen que fueron obligados a votar por Ricardo Aldana, so riesgo de toda una serie de consecuencias, que obviamente es la manera en la que a través de esta coerción se presiona a los trabajadores de petróleos mexicanos. Y por ello, el resultado, el 70% de la votación de los 26 candidatos que hubo, se fue para Ricardo Aldana, el heredero político de Carlos Romero Deschamps, aunque lo niegue. La aprobación de la reforma al sector eléctrico tal como está ahora derrumbaría, según expertos, los esfuerzos que empresas y gobierno han hecho para cumplir con las metas del Acuerdo de París en el combate al cambio climático, que es un compromiso mundial. Y que en ello la reforma a la ley de la industria eléctrica estaría fallando en todo por la no observancia de la promoción de las energías renovables. La promoción, conste que lo estoy diciendo con cautela. La Comisión Reguladora de Energía inició el 17 de diciembre pasado un procedimiento para revocar el permiso de autoabastecimiento a la empresa Energía Eólica del Sur, inaugurada en mayo del 2019 por Rocío Nale, secretaria del ramo. El parque eólico más grande de América Latina da energía a filiales del grupo FEMSA, a tiendas OXXO, a servicios refresqueros del Golfo y Bajío de FEMSA, así como a la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, hoy conocida como Heineken. Entre la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, e industrias como la minera, la acerera, la cementera y la química, se espera que la demanda de hidrógeno verde sea superior a las 600 toneladas anuales. En la Expo Hidrógeno 2022, José Narro, director general de Tarsus México, explicó que en el caso de que las empresas del Estado fueran demandadas hasta 1 tonelada anual para el uso de refinerías, producción de combustibles, gasoductos y generación eléctrica, en el caso del sector industrial empleado por la minería, acero, cementos y química, se utilizarían hasta 600 toneladas. En el 2021,
Las remesas familiares que ingresaron al país aumentaron, fíjense nada más la cifra, 27.38% anual, su mayor incremento en remesas en los 18 años que se lleva la cuenta de este recurso que llega a México. Sumaron un monto récord. Se pensaba que los 50,000 millones de dólares anuales en remesas se alcanzaran este año. Bueno, se alcanzaron el año pasado. 51,471 millones de dólares, según dicen cifras del Banco de México. Hay que recordar que el 2020 las remesas fueron de 40,406 millones. 2021, 10,000 millones de dólares más. O sea, es una cifra inusitada. Los fuertes desempeños en el número de operaciones y el valor de las remesas dieron soporte a un nuevo máximo de envíos. O sea, hubo más operaciones de envía dinero a México, envía dinero a México, envía dinero a México. Y esta fue en una proporción de 136 millones de operaciones en lo que fue una jornada este año que terminó muy intensa de envío de dinero de mexicanos en los Estados Unidos a sus familias en México. Debido a la baja en los pronósticos de crecimiento para los próximos años, la crisis de empleo se prolongará en América Latina seguramente hasta el 2024, según advierte el director de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, el señor Vinicius Piñeiro, que dice: la recuperación del empleo ha sido mediocre y insuficiente para recuperar los niveles de 2019 en nuestra región, América Latina y el Caribe. Enfrentamos la perspectiva de una prolongación de la crisis de empleo hasta el 2023 o incluso hasta 2024 o 5, en un escenario de crecimiento económico más bajo. Estos números, por supuesto, tienen impacto sobre el empleo. El panorama laboral de la región es incierto. Y lo que decía Piñeiro es que esto implica una tragedia social y una crisis en la gobernabilidad, porque todo apunta a que habrá movimientos violentos dentro de las sociedades latinoamericanas por falta de recursos. Esto es algo que no podemos perder de vista. México corre el mismo peligro que otros países de América Latina para entrar en una inestabilidad social por hambre. Hay que verlo así. En esta década viene un reto tremendo a resolver. La brecha salarial entre trabajadores formales e informales es de 1.6 veces, lo que quiere decir que el incremento en el ingreso mensual promedio fue mayor para el empleo formal sobre el informal. Aparte que el formal tiene una serie de garantías institucionales y el informal prácticamente no tiene nada. El SAT informó que los ingresos por jubilaciones, pensiones y haberes de retiro se encuentran exentos del impuesto sobre la renta siempre y cuando no excedan los 43,000 pesos mensuales. También quedan exentas las pensiones vitalicias y otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previstas en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Falta minuto y medio para que sea la hora. Si me lo permite, voy a hacer una pausa y regreso aquí con más en esta hora central, transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com. Ahí estamos, este es nuestro sitio, por favor, vayan para allá y desde ahí, obviamente, les estaremos dando información constante, permanente, para ti, de México y del mundo. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. Quiero comentarle a nuestros amigos ahí en Querétaro que el próximo 11 de febrero a las 6 de la tarde estaré presentándome en el auditorio de la Universidad Anáhuac para hablar sobre Somos México. Yo hice el compromiso con todo el país para presentarme en diferentes puntos de la República Mexicana. Empezamos el año pasado en Veracruz y ahora Somos México en Querétaro. Fecha 11 de febrero, hora 18 horas, lugar Universidad Anáhuac, y en la página de larevoluciondelintelecto.com,
Ahí están todos los datos para poder acudir a esta presentación de Somos México Queretano el próximo viernes 11 de febrero, 6 de la tarde, en el auditorio de la Anáhuac. Les espero. Ahí estaremos platicando con ustedes sobre esta idea para mover a la economía, mover a la sociedad, hacer que no sigamos perdiendo el tiempo en esta etapa oscura de un México que cada vez se vuelve más difícil de gobernar por las actitudes propias del gobierno que lleva la batuta. La presentación del nuevo reporte para que la empresa noruega DNB dé a conocer la causa, la raíz del porqué del colapso de la línea 12 del metro, otra vez se volvió a posponer. Esto ya parece una verdadera burla. Estaba como fecha límite el 31 de enero para que se diera una resolución final de qué fue lo que sucedió, y ahora viene otra posposición. Pareciera que una determinación de carácter estrictamente técnico pudiera estar supeditada a otra determinación de carácter estrictamente político. CICSA, empresa del magnate mexicano Carlos Slim, pagó miles de pesos en acuerdos reparatorios a víctimas del colapso del tramo de la línea 12 del metro, con la condición de que se desistieran de cualquier otra forma de demanda, según publica el diario español El País, que tuvo acceso a documentos de los afectados por esta empresa. CICSA, compañía responsable de la construcción de ese tramo que se colapsó. Y con lo mismo, los abogados de CICSA hicieron una acción preventiva para evitar que hubiera denuncias mucho mayores. Sin precisar cuántas aerolíneas iniciarían vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional asegura que la terminal estará entregada el 21 de marzo con una capacidad, fíjense, el hub que se canceló, el del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tenía en principio, primera etapa, una capacidad para mover 80 millones de pasajeros año. Bueno, pues el aeropuerto Felipe Ángeles tiene una capacidad año de 19.5 millones. Y creo que hasta va a quedar sobrado, porque hasta este momento solamente 3 aerolíneas han confirmado que iniciarán operaciones en este aeropuerto, con 2 pistas civiles y una pista militar. Esta sí que es una mezcla de lo más extraño. Por cierto, no hay formas de comunicación entre el aeropuerto y la capital de la República Mexicana, porque todavía no están completas. Es decir, va a haber aeropuerto, que ya vi el interior del aeropuerto, es un bodegón de la CONASUP. Pero bueno, en fin, esa es la manera que concibe este señor que conduce al país, que no tiene la menor idea. En 2021 el gobierno federal destinó 15,880 millones de pesos a la infraestructura del sector salud en México, 29.4% menos que en el 2020. O sea, a mayor necesidad sobre el suministro de salud, tenemos menos presupuesto ejercido y menos acciones realizadas, por un lado. Y por el otro lado, Rodolfo de la Torre, que es director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, explicó que la caída de esta inversión se reflejará dentro de 2 o 3 años, diciendo que los servicios de salud se saturarán y las instalaciones presentarán deterioros fuertes y fallas. Ya que estoy hablando de universidades, quiero y de centros de estudios como el de Espinosa Iglesias. El día de ayer me mandaron un video en el que diputados locales del PAN en Puebla van a las instalaciones de la Universidad de las Américas, Campus Puebla, porque las autoridades poblanas argumentan que la universidad está abierta, que no hay ningún problema. Van, tocan la puerta, hay policías que dicen, no, aquí no pueden pasar, aquí nadie pasa al campus. En esta toma de las instalaciones de una universidad que hasta este momento no tienen una explicación, no la tienen. Por otra parte, pese
a las irregularidades detectadas en la revisión practicada al gasto de la 63ª legislatura vigente del 2015 al 18 de la Cámara de Diputados, que provocaron un daño a la hacienda pública por 176.400.000 pesos. La Auditoría Superior de la Federación no presentó una denuncia penal. El Congreso General inició el segundo periodo ordinario del primer año de la 65 legislatura con una rápida sesión en la que legisladores de Movimiento Ciudadano protestaron por el encarcelamiento de José Manuel del Río Virgen, militante de su partido político y secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, acusado por homicidio por la Fiscalía General de Veracruz. Asistieron a esta sesión 281 de los 500 diputados y 78 de los 128 senadores. Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aclaró que las sesiones serán semipresenciales porque los contagios por COVID son elevados y comenta que esta semana se reportaron 50 legisladores enfermos. La Cancillería panameña rechaza de manera definitiva a Pedro Salmerón como la propuesta presidencial de López Obrador para ser embajador de México ante ese país, por lo que Andrés Manuel López Obrador retira la nominación de Pedro Salmerón, propone a Jesús Rodríguez, la actriz, la propone como la nueva, la embajadora de México ante el gobierno panameño, y el presidente critica la decisión de Panamá y la critica de esta manera. Pero resulta que lo propusimos para embajador en Panamá y como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM. Pobre presidente, la verdad que me da tanta pena el presidente de la República. Es un hombre frustrado, rencoroso, enfermo del espíritu, tiene el alma podrida el presidente de México, y esto ya cada vez es más abierto, es más evidente, es manifiesto. Alejandro Esparza, empresario y ex asesor de Sandra Cuevas, alcalde de la alcaldía Cuauhtémoc, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de corrupción de menores. Otro. Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de distrito. A ver si podemos enviar, mijo, el letrero de promoción del Infonavit, ¿no? Por favor. Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de distrito, con sede en Ciudad Victoria, determinó cancelar la orden de aprehensión en contra del empresario Juan Francisco Tamés por supuestamente lavar dinero para Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador tamaulipeco, argumentando que no hay pruebas, no hay, siquiera una presunción que el imputado hubiera cometido delitos de delincuencia organizada y de lavado de dinero. Empresarios de Playa del Carmen, Quintana Roo, destino turístico. Miren, ahí les va esta. Miren, pónganme por favor el anuncio del Infonavit, no si son tan amables. Miren, ahí está. Recupera tu saldo, Infonavit, si no has comprado casa. Has no es verbo. Cuando es verbo, es con Z. Haz tu tarea de hacer, pero si no has comprado, el verbo es comprar. De haber, y entonces aquí le ponen Z. Estamos gobernados por una recua de ignorantes. Este es un anuncio oficial de el Infonavit. Estas cosas a mí me pueden poner verde.
Autoridades ubicaron 4 personas desmembradas dentro de bolsas negras en la carretera federal México-Acapulco, cerca de la comunidad, fíjense la ironía, del Porvenir, localizada a 20 minutos del puerto de Acapulco, allá en el estado de Guerrero, que son de estas noticias que debo dar, pero también aceptar que me revuelven el estómago, y estoy seguro que a ustedes también. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, presumió que procuradores y fiscales de los Estados Unidos apoyaron la demanda que presentó México en contra de fabricantes y distribuidores de armas, y lo decía así. Afortunadamente tuvimos el respaldo de procuradores en los Estados Unidos de 13 estados de la Unión Americana, y también tenemos a esta hora justamente 26 fiscales de distrito de 17 estados, incluyendo Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Minnesota, Texas y Virginia, en donde se refieren a esta demanda presentada por México y a cómo en sus estados y en sus ciudades ha ocurrido también lo mismo. En el nuevo diseño de los libros de texto no habrá cambios que no sean sometidos a consulta a la comunidad escolar, según dice Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. A finales del año pasado se apresuró un proceso para modificar los libros de texto. Se hizo como todo lo que hacen, ¿no? Sobre las rodillas, mal hecho, mal parido, mal todo. Y ahora resulta que pues hay convocatoria de la secretaria de Educación, la señora Delfina Gómez, hay una convocatoria para revisar los contenidos educativos de los años escolares de primaria, primaria y secundaria, a través de un fenómeno que se llama la escuela mexicana. Digo, la escuela mexicana es un modelo que tendríamos que seguir, pero tendría que ser un modelo de vanguardia, y es un modelo al revés. La presencia de las mujeres en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es baja en comparación con la de los hombres debido a que aún pesan los estereotipos y normas de género, según un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Y esto yo recuerdo de hace muchos años, cuando me tocó estudiar matemáticas y me tocó estudiar ingeniería civil. Los alumnos más destacados que había dentro de mi salón, en un 50% de los destacados eran mujeres. La mujer es extraordinariamente sensible a la educación, y pienso que este tipo de atavismos y de tabúes deben desaparecer. Durante la pandemia por el COVID, 295 estudiantes a nivel superior dejaron las clases en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Alma Herrera, directora de esta institución, dice que esta cifra es de alumnos que solicitaron su baja definitiva y que generalmente esto está asociado con condiciones que ofrece la pandemia. Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, informó que se contagió de COVID y presenta síntomas leves. Trabaja a distancia. La Secretaría de Salud reportó 829 muertes más por COVID en México, con lo que suman 306,920 el número oficial. Desde el 16 de septiembre del 21 no se registraban más de 820 muertes en un solo día. Además, comunicó otros 43,099 casos confirmados para un total de 4,985,689 casos de COVID en el país. Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud, contabilizó que se registraron 90 millones de casos de COVID desde que surgió el Omicron. We're concerned that a narrative has taken hold in some countries that because of vaccines and because of Omicron's high transmissibility and lower severity, preventing transmission is no longer possible. It's premature for any country either to surrender or to declare victory. This virus is dangerous,
and it continues to evolve before our very eyes. Este virus es peligroso y está evolucionando enfrente de nuestros propios ojos, y por lo mismo es demasiado pronto para decir ya triunfamos con el Omicron, y para prevenir las transmisiones no se pueden relajar los esfuerzos. María Van Kerkhove, que es la director técnica de la lucha en contra del COVID de la OMS, recomendó no levantar las restricciones, o por lo menos no todas. And so now is not the time to lift everything all at once. We have always urged caution in applying interventions, as well as lifting those interventions in a steady and in a slow way, piece by piece. Es demasiado pronto para levantar las restricciones al mismo tiempo. Tenemos siempre hemos pedido cautela para intervenir en el levantamiento de estas restricciones, y constantemente insistimos, se tiene que hacer pieza por pieza, pedazo por pedazo, para que no sea de golpe el levantamiento de todas las restricciones. Vamos a llegar a un momento en donde la pandemia se va a volver endémica. Esperamos que sea en este año. Y esto, va a ser el día de mañana, el Omicron y todas sus variantes, va a ser una especie de catarro, pero ya con un proceso controlado una vez que sea endémica esta situación. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, firmó un decreto para aumentar las Fuerzas Armadas en 100,000 efectivos durante 3 años, elevar el salario de los soldados, y mientras que su homólogo ruso, Vladimir Putin, acusó a Occidente y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de ignorar las preocupaciones de seguridad del entorno europeo. Zelensky aclara que la medida pretende garantizar la paz en el futuro y no porque haya sido una invasión o una guerra breve. 2 estudiantes fueron baleados afuera de una escuela suburbana en Minneapolis, en Minnesota. Las autoridades confirman ya la muerte de uno de ellos hasta este momento. 22 muertos, 47 heridos, 20 desaparecidos. Saldo preliminar de un aluvión en el norte de Quito. En Ecuador, los bomberos buscan más víctimas entre el lodo y los escombros. Por otra parte, Colmena, primer proyecto mexicano de exploración lunar, instalará 5 microrobots durante una misión que constituye un desafío tecnológico pionero en el mundo, según anuncio que hace el físico Gustavo Medina Tanco, que dice: Colmena es la primera etapa de un nicho de tecnología espacial que queremos desarrollar para que México no participe de esa transformación como un consumidor meramente, sino efectivamente como un actor y un productor de bienes, riquezas, conocimiento y bienestar. Tomando a la naturaleza como ejemplo, Colmena demostrará que robots muy pequeños, pero trabajando en forma coordinada, ¿sí?, pueden ser los exploradores y los mineros de ese nuevo futuro. Bueno, pues ahí estamos empezando a ver la incorporación de un proyecto mexicano dentro, claro, de la dinámica de los transportadores que llevarán eventualmente algunos de los primeros insumos para poder trabajar en la Luna. Asia celebró el inicio del Año del Tigre, recibiendo el tercer año nuevo lunar desde el inicio de la pandemia por el COVID, con decoraciones alusivas, con bailes, con tributos de los antepasados, con cultura, con oraciones, con música, con comida. Es muy importante la comida, el arroz pastoso y este tipo de cosas. Y el Año del Tigre es un año de perseverancia, es dentro de los 12 animales descritos en año. El Año del Tigre es un año que seguramente con constancia, bueno, podremos ver un camino hacia el bienestar. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas, podcasts y aplicaciones. Y hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta. Sobre la pregunta sobre la revocación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no recortar la pregunta sobre la revocación de mandato, conservando la opción de ratificarlo. ¿Piensa usted que los magistrados fueron imparciales en su fallo? Hasta este momento que les hablo, el 24% piensa que sí,
y 3/4 partes de nuestra audiencia piensa que no lo fueron. Yo les invito a que participen a la pregunta el día de hoy. Y también les recuerdo que el próximo 11 de febrero a las 18 horas en el auditorio de la Universidad Anáhuac estaré presentándome con Somos México en Querétaro en este 2022, de este viernes en 8. A las 18 horas, Universidad Anáhuac, 11 de febrero, para todas las personas que quieran estar conmigo en torno a Somos México. Es muy importante que estemos juntos a través de un proceso de la revolución del intelecto que nos debe de llevar, espero, a ya tomar acciones. Dejemos de hablar de los problemas de México, empecemos a resolverlos. No tenemos tiempo que perder. Con ustedes, próximo 11 de febrero, 18 horas, Universidad Anáhuac en Querétaro. Ahí estaré con todo el entusiasmo y con parte de nuestro equipo de trabajo. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, fíjense que se esperaban, hubo la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara el pasado lunes sobre la pregunta en el ejercicio que se hará para la revocación posible del mandato del presidente de la República. Hubo un problema en el aire acondicionado, salió vaporcito, el presidente de la Suprema Corte dijo mejor lo posponemos y lo pasaron para el día de ayer, y el día de ayer discutieron sobre esto. ¿Cuál fue la conclusión? De los 11 miembros de la mesa de la Junta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 es un número impar, un número primo para que nunca haya un empate. Así es como se da. Y de los 11, con 8 que hubieran votado a favor de que se recortara la pregunta, se hubiera conseguido. 8 de 11. Pero resulta que en lugar de 8-3, fueron 7-4. Y al ser 7-4, por un voto, no se alcanzó la determinación de modificar y recortar la pregunta. ¿Quiénes votaron a favor de que la pregunta fuera completa? Decir completa era como estaba originalmente, no quiere decir que sea completa porque complete la esencia misma del ejercicio, no. Era completa porque así, completa, indicaba que después de, ¿considera usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador, por su desempeño, ha perdido la confianza y por lo mismo se ratifica la revocación de su mandato? Hasta ahí. O es ratificado en el puesto para terminar su administración hasta el final. Arturo Saldívar se aventó una explicación verdaderamente meridiana en la que por los 4 costados de lo aplicable en argumentos se desgajó en argumentos. Y entonces quedó la pregunta así: ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza? Hasta ahí se cortaba, pero no fue así. O siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Y entonces, la primera opción es que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, y el segundo es que siga en la presidencia de la República. El que siga en la presidencia de la República, desde nuestro punto de vista, estaba implícito, porque si no le perdías la confianza, significaría que la revocación no procedía. Pero para Arturo Saldívar y para otros 3 magistrados, que por cierto proviene su posición, su lugar en la Suprema, gracias a la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvieron argumentos para decir que la pregunta fuera completa, revocación y ratificación para que siga.
Cuando que la idea, el ejercicio que se está haciendo, se llama revocación de mandato, no se llama ratificación del mismo. Es lógico que cualquiera podría entender, pero la idea de que se vote por la ratificación para que termine me hace pensar que tú y yo, perdón, esta es opinión, este no es noticia, me hace pensar que tú y yo tenemos la obligación de acudir a las urnas y votar en este ejercicio revocatorio. Porque la institución que va a organizar el proceso es ciudadana, a diferencia de procesos iguales en lugares como Venezuela, en la que en el testamento político de Hugo Chávez, el propio Chávez recomienda que se ratifique en el puesto a su sucesor con Nicolás Maduro. Pero en el caso de México, afortunadamente, en medio de todas las instituciones que el presidente ha jalado para sí, no ha podido jalar a la influencia del Instituto Nacional Electoral, que junto con la Guardia Nacional, dentro de las prioridades políticas del presidente de la República, él quiere revisar en este 2022 la ley de la institución electoral como tal y la ley electoral como tal, para que, de alguna suerte, en su sagacidad política, se quede el gobierno que él encabeza de la Cuarta Transformación con el control del Instituto Nacional Electoral. Pero mientras que el Instituto Nacional Electoral siga siendo nuestro y siga siendo una instancia ciudadana, a ti te pido que así como quedaron las cosas, está bien, ya, así como quedaron las cosas, vayas a votar en esta revocación del mandato. Ve a votar, ejerce tu espacio de democracia en el país. Haz lo que en conciencia tú consideres justo para México, pero no te ausentes. No lo hagas. Porque yo sé que en el futuro, si no vas, te vas a arrepentir. Y si quieres que en este país, si quieres que en tu México, que es mi México, siga habiendo principios de democracia, se tienen que practicar. Y no se pueden dejar al olvido o al acaso o al desánimo para que esto no sea. No dejes pasar esta oportunidad. Porque si es así, ¿qué le podrás decir a las generaciones venideras que hiciste cuando tuviste en tu mano y en tu corazón y en tu alma la posibilidad de revocar el mandato del peor presidente que hemos tenido en el país en tiempos modernos y que no hiciste nada? Tienes que pensarlo. Te lo pido, de mexicano a mexicano, de corazón a corazón, de voluntad a voluntad, de generación en generación. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, en el estado del país hay algunas situaciones que se me hacen interesantes, ¿no? Una de ellas que se me hizo muy interesante fue la decisión del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales, con sede en Ginebra, cuyo titular es el mexicano Agustín Carstens, para integrar a Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, como nueva integrante de este Banco de Pagos Internacionales. La función del BPI es apoyar a los bancos centrales en la promoción de la estabilidad monetaria y financiera, fomentando la cooperación global y actuando como un banco de bancos a nivel central. Y algo importante que hay que contemplar de esta incorporación es que empieza a haber
una presión global incorporando a Victoria Rodríguez Ceja al consejo mismo del BPI para que desde ahí se garantice que la gobernadora del Banco de México conservará su postura independiente, porque Agustín Cárstens, que ya fue gobernador del Banco de México, que ya fue secretario de Hacienda de México, que ahora está al frente del Banco de Pagos Internacional, puede desde ese board, desde esta mesa de control, el ver, es una acción nacionalista, el ver el actuar del Banco de México más cerca, teniendo a Victoria a su lado. Yo creo que lo que puede acotar al presidente de México en su permanente intención de meter la mano en el Banco Central como otra de las instituciones que el presidente de la República ha atacado, habiendo puesto a una empleada que hace poco era subsecretaria de Hacienda como gobernadora del Banco Central, y desde ahí, ya saben ustedes, quitó a Arturo Herrera, pone a Victoria Rodríguez Ceja, todo el mundo nos quedamos, bueno, ¿y ahora qué con la autonomía del banco? Y Agustín Cárstens no se queda quieto, echa adelante esta invitación, que por cierto es inusitada esta invitación, y desde ahí pienso que habrá un principio de supervisión y posible emisión de recomendaciones a México en caso de que el país se descarrilara en las decisiones de soberanía monetaria del Banco Central. Es un tanto complejo el asunto, pero yo creo que sí se justifica el comentario. Decir también que la firma estadounidense de servicios petroleros Baker Hughes, que tiene contratos con petróleos mexicanos, se deslindó de la casa en la que vivió el hijo incómodo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, aquí en la ciudad de Houston, respecto a la investigación que hiciera Latinos y Mexicanos contra la Corrupción sobre el inmueble que antes perteneció a Keith Schilling, alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes. Respondió que la residencia nunca fue de su propiedad, ni que tampoco nunca esta propiedad ha sido administrada por la organización. Efectivamente, puede ser que la casa no haya sido de su propiedad, pero no todo lo que negocian diferentes firmas se relaciona directamente con sus activos. En este caso será importante ver hasta qué punto, en su calidad de ejecutivo, Keith Schilling se vio involucrado en los acuerdos que hoy tiene la compañía Baker Hughes con Petróleos Mexicanos. Miren, yo digo que es proporcional, ¿no? La Casa Blanca es a IGA, esta empresa de un íntimo amigo del presidente Peña Nieto, como la Casa de Houston es a Baker Hughes a través de interpósitas personas, en este caso de Keith Schilling. Y ahí no hay forma que se la quiten, ¿eh? Incluso algunos seguidores de López Obrador en redes sociales explican, hombre, Baker Hughes ya dio la explicación, ¿ya qué más hay que hacer? No, perdónenme, este no es un asunto tan sencillo. Y también, fíjense nada más, México va a financiar programas sociales en Cuba. Y con esto, lo que estamos viendo es que, bueno, si se tratara de ayudar a la sociedad, pues no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero yo pienso que la sociedad mexicana tiene muchas instancias en las que se le podría ayudar, muchísimas, y hay muchas carencias, como para que ahora México se convierta en Juan Derecho y se ponga a repartir en programas sociales a lugares como Cuba, bajo la idea que López Obrador quiere ser el líder de los países del tercer mundo, igualito que Luis Echeverría. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y hay harto tema y Adriana Braniff en los Estados Unidos nos tiene información. Querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Yo quería preguntarte si ya estás listo para el Frente Frío del Ártico
que te va a caer por allá en Houston, que no va a ser como el del año pasado, porque nada más los tejanos escuchan que va a ser frío y luego quieren irse a Cancún, pero no va a ser este caso. Aún así hay que estar preparados, Pedro. Bueno, yo por lo pronto me voy a México unos días en este fin de semana, como ya venimos aquí anunciando, y esto me va a dar un enorme entusiasmo, querida Adriana. Claro que sí, Pedro, somos México. Ya estamos muy atentos, vamos a estar. Oye, Pedro, pues fíjate que Dios los hace y ellos se juntan. Me refiero a China y a Rusia. Vamos a hablar de esta relación porque los dos dolores de cabeza de Joe Biden van a estar juntos el viernes. Y quiero ponerte primero lo que contesta Vladimir Putin a la propuesta por escrito que le hace la Casa Blanca, que le hace Joe Biden. Está en ruso, pero tenemos aquí la transcripción. Mira, ahí está, Vladimir Putin. Реальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета 3 наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения на НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997. Bueno, estaba hablando de la postura de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en función de algo que le preocupa muchísimo a Rusia. ¿Te acuerdas que hemos venido diciendo el arsenal nuclear que se quedó en Ucrania cuando desapareció la Unión Soviética y se hizo la Comunidad de Estados Independientes? Esas armas son las que le preocupan a Vladimir Putin, y es por eso que sobre esto quiere tener una acción mucho más directa para evitar que haya cerca de sus fronteras esa amenaza. Es sencillo lo que quiere, señor Putin. Eso exactamente es lo que quiere, y lo está poniendo en palabras diciendo que no quiere que se expanda la influencia de la OTAN. Eso es lo que dice. Pero bueno, el viernes los dos, Vladimir Putin y Xi Jinping, van a estar juntos. Los dos retos de Biden, el que está en chino y el que está en ruso. ¿Por qué? Porque Putin va a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. El evento al que Biden no va a ir ni va a mandar a nadie porque le aplicó a China un boicot. Van a ir los jugadores, pero no va a ir ningún representante diplomático. Y con esos antecedentes que China, por supuesto que tomó como un desprecio por parte de Estados Unidos, pues hace unos días Biden le pedía a Xi que intercediera con Putin para que desescalara la violencia. No le dijo que no, tampoco le dijo que sí, pero entre líneas le dijo que las preocupaciones de Rusia deben ser tomadas en serio y que la seguridad de la región no se puede garantizar expandiendo los bloques militares, haciendo claro referencia a la intención de la OTAN de incorporar a Ucrania. Y sí, Putin dijo, yo sí voy, yo acepto esta invitación, no deben politizarse los deportes. Ahí fue cuando Vladimir Putin se muerde la lengua. Va a reunirse con Xi Jinping. Esta va a ser la primera reunión cara a cara, reunión que seguramente los emociona a los dos, porque pues va a ser la primera en 2 años, que no es por Zoom. Xi Jinping va a poder ver a Putin a los ojos y va a tener una idea más clara de cuáles son sus verdaderas intenciones con Ucrania. Porque sí, en la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, Rusia dijo claramente que no tenía intención de invadir, que eran puras mentiras, pánico que estaba creando Estados Unidos, pero pues del plato a la boca se cae la sopa, y si alguien se va a enterar de las verdaderas intenciones de Putin, pues va a ser justamente Xi Jinping. Y vuelvo a dar este dato que daba ayer, Pedro, que me impresiona mucho. La última vez que China fue anfitrión de los Juegos Olímpicos fue en el 2008, y mientras Putin estaba ahí en Pekín listo para ver la ceremonia de inauguración, Rusia invadió Georgia. El viernes se presenta una situación similar. Putin en Beijing, ceremonia de inauguración junto con Xi Jinping. No sé, suena esto como déjà vu. ¿Cómo nos imaginamos esta plática entre Putin y Xi Jinping? Lo que le podría decir Vladimir Putin a Xi Jinping es, te hice el paro porque la crisis de Ucrania monopolizó la atención y te quité reflectores a las violaciones a derechos humanos aquí en China, que fue justamente lo que ocasionó el boicot a los Juegos Olímpicos. Y le seguiría diciendo, entiendo perfectamente cómo te sientes, Estados Unidos también a mí me aplicó un boicot en 1980, cuando los Juegos Olímpicos eran en Moscú. Putin tiene que seducir a Xi Jinping si quiere que lo apoye, porque también pues China tiene sus intereses. Si Rusia sufre sanciones económicas como represalia al invadir Ucrania, pues se van a crear oportunidades de negocios para China. Y sí, tienen diferencias.
China no reconoció nunca la anexión de Crimea y Rusia no reconoce el reclamo que hace China del mar de China justamente. Pero repetimos, Dios los hace y ellos se juntan, están cortados con la misma tijera, los dos tienen ambición de expandir su influencia con un estilo rudo de gobernar, los dos cambiaron la constitución para perpetrarse en el poder, los dos reprimen duramente a los que no están con ellos, no tienen una unión oficial formal de cooperación militar, pero no hay que olvidar que los dos en los años 50, la Unión Soviética y China, se alinearon en contra del oeste en esta Guerra Fría. Y un eslogan, para terminar este tema, muy popular en ese entonces de los años 50 en China, decía, y te voy a poner el banner o el póster que circulaba en China en ese momento que decía, la Unión Soviética de hoy es nuestro mañana. Ahí está, Pedro. Ahí está. Bueno, qué barbaridad, cómo cambió el mundo, ¿eh? Así están las cosas. Vamos a esperar qué pasa de esta reunión de estos dos. Y nada más antes de irnos, Pedro, le quiero poner también, hablar un poquito de esta mujer, que es la mujer del momento, que es Erika Moines, la canciller de Panamá, la que sí tomó en cuenta las peticiones y los reclamos en contra de Salmerón y la que impidió que fuera nombrado Salmerón embajador en Panamá. Estas son las credenciales, nada más para que sepamos. Se ha hablado mucho de esta mujer. ¿Quién es esta mujer? Las credenciales son estudios de 2 licenciaturas al mismo tiempo, una en Derecho y Ciencias Políticas y la otra en Derecho Internacional por la Universidad de California en Berkeley. Tiene experiencia en proyectos de infraestructura, inversiones en mercados financieros y fondos de inversión en Nueva York. Todos sus discursos apoyan el empoderamiento político de la mujer y recientemente en la reunión de la CELAC, donde por cierto también estuvo ahí López Obrador, pues hablaba así, esto decía esta mujer. Todos nuestros discursos apoyan el empoderamiento político de las mujeres. Muy bien, pero ¿dónde están esas mujeres? Yo soy la primera en hablar. Excelencias, habemos tan solo 3 mujeres sentadas aquí en esta mesa que he contado 36 puestos. 3. Aquí faltan más mujeres. Oye, ¿le ves cara de la Santa Inquisición? Bueno, por Dios. Pero acuérdate que el presidente siempre tiene algún argumento denostativo para el que sea que vaya en contra de una decisión tomada por él, porque en realidad no era Pedro Salmerón, era que la designación la había hecho él, y por haberla hecho él y haber sido rechazada, el rechazado fue él. Eso fue lo que más le dolió. Pues sí, ahí está, la mujer del momento, Pedro, que no es, por ningún lado yo le veo, por más que le busco, la Santa Inquisición. La Santa. Adriana, como siempre, un placer el verte. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro, que estés muy bien. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y sí, vamos a la hora central, un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la consulta de revocación de mandato sí incluirá la pregunta en la que ya cuando complementa la pregunta sobre la revocación, habla de la ratificación del presidente, es decir, ¿qué quieres, que se vaya o quieres que se quede? Y antes era, la propuesta del magistrado Jorge Pardo era, ¿quieres que se vaya por pérdida de confianza? Punto, se acabó. Pero 4 de los 11 ministros magistrados de la Suprema votaron en contra y entonces la pregunta se queda como originalmente fue planteada desde el Congreso, que de alguna suerte pues tiene un apoyo a una ratificación del mandato y por lo mismo a ti te invito, esto ya es opinión, a ti te invito a que vayas a este ejercicio y votes en consecuencia. Ya lo que tú quieras, pero vota. O sea, tenemos ahí el billete ganador de la lotería y no lo estamos tomando porque pensamos que es trampa. Hay que ejercer. Miren, cuando haya oportunidades para ejercer la democracia, ejerzámosla. Eso es todo lo que quiero comunicarles a ustedes. Eso es todo lo que me gustaría decirles. Hay un proceso democrático, hay este ejercicio, constitucionalmente es un mandato, ejerzámoslo, ya, no hay más. El máximo tribunal anuló la participación de los partidos políticos en la promoción de la consulta sobre la revocación del mandato.
el gobierno federal presentó un plan para disminuir la participación de la delincuencia en 6 estados que renovarán gobiernos. ¿Y cuál es la idea de este plan? Bueno, que si un candidato denuncia que está recibiendo amenazas, se le cuide. ¿Hay algo extraordinario en el plan? ¿Se debió de haber hecho lo mismo en las elecciones intermedias? Bueno, pues por todo lo que ustedes me digan, por supuesto que va, pero no se hizo. Y por esto hubo decenas de casos de ejecutados en las elecciones intermedias. En marcha la consulta a los trabajadores de General Motors de Silao, en Guanajuato, para que elijan al sindicato que los vaya a representar. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral recibió 191 inconformidades luego del proceso que puso a Ricardo Aldana al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. La Comisión Reguladora de Energía inició un procedimiento para revocar el permiso de autoabastecimiento a la empresa Energía Eólica del Sur, el parque eólico más grande en América Latina. Para abajo. Entre la Comisión Federal de Electricidad, Pemex e industrias como la minera, acerera, cementera y química, se espera que la demanda de hidrógeno verde sea superior a las 600 toneladas anuales. Esto nada más estamos hablando de un proceso que podría involucrar a los sectores aquí citados. En 2021, las remesas familiares que ingresaron al país aumentaron 27.38% y rebasaron la cota de los 50,000 millones de dólares. Este es el aumento más importante que se ha dado en envío de remesas en los últimos 18 años, según el Banco de México. La crisis de empleo se prolongará en América Latina hasta el 2024, según advierte la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe. El ingreso promedio mensual de trabajadores formales es 3% superior y el de los informales 2% al tercer trimestre del 2021, según el Instituto Mexicano para la Competitividad. El SAT informó que los ingresos por jubilaciones, pensiones y haberes de retiro extenderán el ISR siempre y cuando no excedan los 43,000 pesos mensuales, y con ello van a exentar del pago del ISR con ingresos menores a estos 43,000 pesos mensuales. También diferida la presentación del nuevo reporte para que la empresa noruega DNB dé a conocer la causa raíz de lo que fue el colapso de la línea 12 del metro, la línea dorada. Sixa, la empresa de Carlos Slim, pagó cientos de miles de pesos en acuerdos reparatorios a víctimas por el desplome de la línea dorada, según publica el diario El País el día de hoy. La Sedena confirmó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será entregado el 21 de marzo con capacidad para 19,5 millones de personas anuales o 119,000 operaciones al año, pues a menos de un mes y medio de la inauguración tiene un avance del 87.6%. Fíjense, el aeropuerto que se iba a hacer, el que se inundó, iba a tener en una primera etapa capacidad para mover 80 millones de pasajeros al año. El Felipe Ángeles, 19,5 millones. Y aparte, no tiene comunicaciones terrestres todavía. Según la mayor caída de los últimos 8 años en inversión pública para obras de salud, en el 2021 se desplomó 29.4% inversiones directas que van a dar al sector salud. La presidencia y la Sedena erogaron más de 12,300,000 pesos para la organización del denominado AMLOFest y el desfile de la Revolución Mexicana, ese en el que el señor Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, tuvo la fortuna de hablar ante los mexicanos en uno de los días más emblemáticos de nuestro país a nivel de conmemoraciones cívicas. No hay denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación, pese a las irregularidades detectadas en la revisión del gasto de la 63ª legislatura en la Cámara de Diputados, que provocaron un daño a la hacienda pública por 176,400,000 pesos. El Congreso General inició el segundo periodo ordinario del primer año de la 65ª legislatura. Movimiento Ciudadano protestó por el encarcelamiento de José Manuel del Río Virgen
militante de su partido político y secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Senadores, acusado por homicidio de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado veracruzano. La Cancillería de Panamá rechazó a Pedro Salmerón como embajador de México ante el gobierno panameño y dice el presidente que esta fue una acción igual o similar a aquellas que se daban en la Santa Inquisición, criticando con esto a la decisión panameña. López Obrador propuso, no, este señor no es presidente, no sabe. El presidente propuso, en lugar de Pedro Salmerón, a Jesús Rodríguez, senadora suplente, y comparó a la Cancillería panameña con esta Inquisición que les digo. Alejandro Esparza, empresario y ex asesor de Sandra Cuevas, alcalde de Cuauhtémoc, alcaldía allá en la Ciudad de México, fue vinculado a proceso por corrupción de menores. Un juez federal determinó cancelar la orden de aprehensión en contra del empresario Juan Francisco Tamés Arellano por presuntamente haber lavado dinero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Empresarios de Playa del Carmen, en Quintana Roo, denunciaron que pese a la desbordada vigilancia militar, la extorsión y la quema de negocios sigue al alza. Por otra parte, también les informo que la Organización Mundial de la Salud contabilizó 90 millones de casos de COVID desde que surgió el Omicron hace 10 semanas, cifra mayor que todo lo que se dio en contagios en el año 2020. No relajemos las medidas para protegernos por el Omicron. Ustedes lo saben, por todas partes estamos rodeados de este contagio. Ha dado por todos lados. Por favor, no relajemos las medidas que pudieran evitar. Por favor. Les quiero decir que el próximo día 11 de este mes de febrero estaré presentándome con Somos México en la Universidad Anáhuac, en Querétaro, el próximo viernes 11 de febrero a las 18 horas en Querétaro. Estaremos con ustedes en Somos México, en Querétaro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es muy sencillo. Dejemos ya de hablar de nuestras penurias y de lo que estamos viviendo en México. Vamos empezando a hacer por México y dejar de hablar por México. Ya hablamos mucho. Ahora hay que empezar a poner a este país a trabajar y a sacudirse el miedo. Y por eso estaremos en Querétaro el próximo viernes 11 de febrero, 18 horas, auditorio de la Universidad Anáhuac. La revolución del intelecto. Somos México llega a Querétaro. Pedro Ferriz de Con y todo un panel de profesionales platicarán contigo acerca del futuro de México. 11 de febrero, 18 horas, gimnasio de la Universidad Anáhuac de Querétaro. Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy directo con Roberto José Pacheco. ¿Qué tenemos en la agenda, Roberto? Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, buenos días. Pues ayer, ante un ausentismo marcado de los legisladores, de los diputados, fueron 281 diputados y 78 senadores, o sea que arrancan los trabajos después de 45 días de vacaciones y hay un marcado ausentismo. Muchos legisladores, trascendió esto de que cerca de alrededor de 40 o 50 legisladores tienen COVID. Bueno, pues ayer en el salón de sesiones, diputados y senadores de Movimiento Ciudadano, al pie de la tribuna legislativa, mi estimado Ferriz, ahí con el brazo en alto y mostrando pancartas con la leyenda José Manuel del Río Virgen preso político, mientras que la banda de guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional rendía honores a nuestro lábaro patrio para luego entonar el himno nacional, y posteriormente el presidente de la mesa directiva, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, declaraba formalmente instalados los trabajos legislativos. En medio de una protesta silenciosa de legisladores de Movimiento Ciudadano, se da inicio
en sesión de Congreso General al segundo periodo ordinario de sesiones de esta 64 legislatura. ¿Y quién crees que alzó la mano cuando terminó el acto protocolario que duró unos 11 o 12 minutos? Sí, Gerardo Fernández Noroña, que no falta pues en sus intervenciones, no es un actor político que le encanta por lo menos estar ahí en su protagonismo. Y él dio la palabra para decir que se solidarizaba con el asunto de José Manuel del Río Virgen, pero que había una falta de respeto a nuestros símbolos patrios, la protesta que hicieron los legisladores de Movimiento Ciudadano. Así pues, ya en el Senado fue la nota espectacular, en donde hubo enfrentamientos, gritos y sombrerazos. Senadores y diputados, mejor dicho, senadores en esta primera sesión, pues sí, condenaron los abusos de poder en el estado de Veracruz. Fue un tema que ha estado en el centro de la discusión en los últimos días, mi estimado Ferriz. Escuchamos la postura del coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien acusa a los senadores morenistas y aliados a someterse al poder político por encima de la justicia. Frente a quienes levantaron la voz para pretender proteger a un gobernador impresentable, impreparado, arbitrario, señalando que la comisión designada por la Junta de Coordinación Política era ilegal, han cometido un acto de barbarie legislativa. Bueno, una guerra declarativa entre senadores de Movimiento Ciudadano y morenistas. César Cravioto, senador de Morena, revira y acusa que en el estado de Jalisco, donde gobierna Enrique Alfaro, se vive un narcogobierno. Así lo dijo. Y no se han preocupado por todas las violaciones a derechos humanos que hay, por ejemplo, en Jalisco, donde gobierna Movimiento Ciudadano y donde hay indicios de un narcogobierno. Bueno, esto les dolió a Dante Delgado, que hizo su berrinche, le gritaba a César Cravioto: cálmese, senador, no se vaya usted a infartar, tranquilo, tranquilo. A fin de cuentas, te comento que hubo una sesión muy ríspida. Antes de esta sesión y antes de este debate, algo curioso, el senador Germán Martínez del Grupo Parlamentario Plural, y el Grupo Plural ofrece disculpas a Ricardo Monreal por las expresiones que él manifestó al concluir el periodo ordinario el año pasado, y que cuando se instala la comisión permanente excluyen a un elemento, a un integrante de este Grupo Plural a formar parte de la comisión permanente. Ricardo Monreal aceptó las disculpas y dice que se inicia una nueva etapa en la vida parlamentaria, la cual exige tolerancia, respeto y diálogo. En fin, mi estimado Ferriz, ayer hubo disculpas, diferencias, reclamos y reconciliaciones en este Parlamento Legislativo, que es todo un espectáculo. Es mi reporte. Es un circo, qué horror. Gracias, Roberto José Pacheco. Gracias por el buen sentido del humor. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy aquí con mi querido Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo como siempre con gran cariño. Ingeniero Pedro Ferriz de Con. ¿Y los tamales? ¿Cómo? Hoy no. ¿Y ayer? Ah, no, ayer fue ayer. Ayer fue ayer. Es que ayer he de decirles que nos reventamos unos tamales oaxaqueños. Buenísimo. Pero ayer fue ayer. Sí, ¿verdad? Sí, hoy, ahora sí que hoy es hoy. Hoy es hoy. ¿Y mañana? Mañana. Oye, pues sí quería poner hoy, estuvo este presidente de veras, que ver la conferencia mañanera es tanto como aventarte un show cómico de Polo Polo. Anda con unas ocurrencias el presidente de la República. Ahora, en términos económicos, mañana se va a poner todavía más interesante, porque ya anunció el presidente que el día de mañana se va a hablar sobre los indicadores económicos. Acuérdate que ya los jueves hay, así como tenemos el quién es quién de las mentiras, el quién es quién de los precios del petróleo, el quién es quién de quién sabe qué,
Mañana nos toca el quién es quién económico, en donde se habla de los factores económicos del país. Pero en un adelanto a esto, el día de hoy le preguntaron al presidente sobre los datos que da a conocer su propio gobierno, que indica que el gobierno mexicano lleva 2 trimestres consecutivos a la baja. Entonces, 2 trimestres consecutivos con PIB negativo. Con PIB negativo es un indicador de recesión. Además, este primer trimestre del 2022 también será negativo. Será negativo. Entonces, un reportero en la conferencia mañanera le pregunta al presidente de la República que si estamos en recesión. A lo que el presidente dice, no estamos en recesión. Oiga, pero los indicadores económicos pues dicen esto. Entonces vamos a ver qué fue lo que contestó el presidente, pero le pido ponga atención en sus palabras. ¿Cuál es su perspectiva para este año? 5% para para que se enojen. Porque los expertos y los especialistas pues nos están dando, cuando mucho, 2.5. Yo planteo 5. ¿Y en qué lo fundamenta? Realista, ¿En qué lo fundamenta? tengo información y además soy optimista, quiero que nos vaya bien. Imagínense un gobernante pesimista. No, 5. Y de una vez les digo, 5 para el 23 y 5 para el 24. Y mi ideal es que a pesar de la pandemia obtengamos en el sexenio en promedio anual más del 2%. Ahora van a decir los expertos, no, ya lo perdimos. Pero yo voy a seguir trabajando por el bien de México, por el crecimiento económico, por el desarrollo, por el bienestar del pueblo. No se puede ser tan zorro, caray. No se puede. De entrada, una persona que te dice expertos. 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 Los expertos se van a enojar. Ya de entrada, ¿por qué? Primero, vamos a suponer que los expertos se enojaran. ¿Por qué se van a enojar con un crecimiento del 5%? Bueno, administrar la bonanza es delicioso. Ve, el crecimiento de México en promedio, y te hablo de los sexenios anteriores neoliberales, pues andaba por ahí del 3, andaba por ahí del 4, apenas pegándole. Inclusive Peña Nieto ni siquiera creció al 2%. Los dos. Calderón creció igual, 3, 2 y pico altitos. Si nos vamos atrás, Fox igual. Pero Andrés Manuel López Obrador es optimista. Y desde aquí a su optimismo, le quiero decir que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pavimentado de buenas intenciones. Entonces, este no es un asunto del optimismo del presidente. O sea, no se trata de, pues tenemos un presidente optimista, que se quede. No se trata de eso. Y vemos los indicadores y cómo lo trata de argumentar el presidente, que dice, es que a pesar de la contracción económica que tuvimos, recuerden por favor que hace 2 años el país tuvo una caída económica del 8.5%. Claro. Entonces, sobre ese 8.5% negativo, tenemos y entre comillas, crecimiento del 5%, lo que significa todavía una contracción, porque tienes que remontar. Y para hablar de crecimiento, por lo menos básamelo en 0. Tenemos menos 8.5, más 5, y ahora el crecimiento que dice el presidente que los expertos lo calculan en 2.5, pues no se ha enterado que los expertos ya lo bajaron a 2. Pero el presidente dice 5. Ahora, claro, al presidente le molesta a las personas como los expertos, que por cierto le pega un golpe al ITAM, porque dice, la teoría económica dice que con 2 trimestres consecutivos a la baja, pues hablamos de una recesión. Y dice, no, esas fórmulas económicas no aplican porque seguro se las enseñaron en el ITAM. Así lo dice,
Yo no sé qué opine la Casa de Estudios, pero sí les puedo decir que lo que más le molesta al presidente de la República es tener un pueblo educado. Escuche usted lo que habla sobre los términos de licenciaturas, maestrías y doctorados. Vamos a niveles de escolaridad y sucede lo mismo. Podemos empatar en nivel licenciatura, pero en maestría y en doctorado perdemos. ¿A qué se estaba refiriendo el presidente? A su carrera. A su carrera. Estaba refiriéndose el presidente de la República a su nivel de popularidad. Entonces dice, a nivel licenciatura empatamos, de abajo de licenciatura ganamos, pero maestrías y doctorados perdemos, porque la gente que está educada entiende perfectamente bien que haz no se escribe con Z del verbo hacer. Entendemos perfectamente bien que el optimismo del presidente no es suficiente para tener un crecimiento del 5% anual. Entendemos perfectamente bien que sus programas asistencialistas que ahora quiere fomentar los cubanos, pues simplemente así no jalan las cosas, y que su doctrina moral y su economía moral, y en lugar de hablar de crecimiento, hablar de desarrollo y equidad, todas este tipo de cosas y fundamentos económicos que tiene el presidente y que pone sobre la mesa, no jalan. No es cómo se va a crecer al país. Y esto debe de ser francamente preocupante para todos los mexicanos, porque ¿a qué nos está pegando el presidente? A llevarnos nuevamente a lo que es esta recesión y a normalizar la mediocridad. No podemos permitir la normalización de la mediocridad, que es lo que tenemos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, está difícil, ¿eh? O sea, gobernar así. Ahora, si tú dijeras, bueno, es que alrededor de él no hay gente capaz, pero pues hay estructuras. Yo pienso que la administración de un buen gobernante se tiene que basar en una red de protección que le ofrece la infraestructura de su gobierno. O sea, Pero puedes decir hoy por hoy que está rodeado de gente capaz. Pues en algunos niveles sí. Mira, le tenía yo cierto entusiasmo al secretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Tú sabes qué ha dicho el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, sobre la caída del PIB, sobre los trimestres recesivos? Ni pío. No ha dicho ni pío. No ha salido a dar la cara el secretario de Hacienda para dar una declaración sobre lo que está sucediendo a nivel económico. No, sí. Entonces, la capacidad de todos, no me digan que se ve subyugada por la necedad del presidente de la República. ¿En dónde está el aparato de gobierno del Estado mexicano? ¿En dónde está un hombre como el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, que deja que el presidente de la República acabe con las relaciones con Panamá? Que yo entiendo que para ellos Panamá no significa nada, pero simplemente en los modos, en las formas, vive Dios. O sea, hay un protocolo diplomático, hay un protocolo a nivel de embajadurías, y el presidente se lo pasa por el puritito sobaco. Entonces, todas estas cosas son un agravio, no para el presidente, para los mexicanos. Imagínate la imagen que le estamos dando a los panameños cuando primero les mandamos un abusador y después les mandamos a Jesús. Y aparte pasándote por el arco del triunfo los protocolos diplomáticos. Además estás diciéndole a una canciller de otro país que es la Santa Inquisición. La respuesta de la canciller panameña fue muy sencilla. Oiga, ¿ya se enteró que el presidente López Obrador le dijo que es usted la Santa Inquisición? Y dice, sin comentarios. Sí, ¿qué va a decir? No tengo nada, no me voy a bajar al nivel del presidente de la República al contestarle un comentario como eso, en primera. Y en segunda, para poder nombrar un embajador, lo primero que se tiene que tener es el beneplácito del país al que lo mandas. Y no lo digo yo, no lo dice el ingeniero Pedro Ferriz de Con, lo dicen los estatutos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, y la diplomacia internacional, pues así es. Punto. Pero no, hacen lo que se les pega la gana. Relaciones con Panamá, despídanse. ¿Y sabes cuál es la respuesta de los apoyadores del presidente? ¿Los AMLovers? Pues al cabo, Panamá es un reducto norteamericano. Ay, hijos. No. Es que en verdad uno se desgasta con este tipo de estulticia.
Eso es muy grave. Lo que nos está pasando es muy grave. Gracias, querido. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Vamos a hacer Fíjate, tú envías a alguien a una embajada como representando a un país, a tu país, y es rechazado por el país a donde lo envías. Lo que te debería dar es pena, ¿no? Pena. Por haber tomado una decisión errónea. No, el presidente dice que es la Santa Inquisición. Oye, y Martí Batres diciendo que los fundamentos de la Cuarta T son similares a los 10 mandamientos de la Iglesia. No, bueno, además, partiendo de la base que ni se lo sabe. Partiendo de la base. Ni se lo de sabe. La Iglesia de Nazón Joaquín García. Sí, que es al que le organizó el propio Martí su homenaje en Bellas Artes. Acusado de abuso sexual. Entre otras, ¿verdad? La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y me pongo en contacto con Emilio Guzmán. Él es, ustedes lo conocen, vicepresidente ejecutivo y director general de Relación con Inversionistas de Houston, EB5. Y Houston EB5 ha establecido en México el primer centro regional EB5 con presencia física en nuestro país. ¿Y cómo te ha ido en este esfuerzo empresarial tan importante en un momento como el que hoy estamos viviendo en esta relación México-Estados Unidos? Emilio Guzmán, te saludo esta mañana, ¿cómo estás? Estimado Pedro, buenos días, gracias por recibirme aquí en tu programa. Muy bien, fíjate que con muchos buenos bríos empezamos el año lleno de juntas en la oficina, de gente que quiere entender un poco más nuestras oportunidades de inversión y sobre todo nuestras oportunidades migratorias basadas en la inversión, que como tú sabes nosotros manejamos el programa EB5 que le da la oportunidad a extranjeros en participar en nuestros proyectos a través de una inversión y poder lograr la residencia permanente para ellos y su familia inmediata. Esto, es un tema que ha venido creciendo con una mayor demanda cuando las familias mexicanas, personas físicas o también incluso hasta personas morales han visto esta canalización legal en los Estados Unidos como una forma muy viable que te da flexibilidad y al mismo tiempo perspectiva para hacer negocios en los Estados Unidos. Por supuesto. Mira, la verdad es que este programa está vivo desde 1990, pero en los últimos 10 años hemos visto un auge tremendo de la cantidad de familias mexicanas que han estado interesadas y han participado con nosotros en nuestros proyectos inmobiliarios y proyectos industriales que también tenemos para poder obtener una residencia permanente y llegar a este país pues con un pie firme y derecho, traerse a su familia, que algunos tienen la edad de ser estudiantes, que quieren estudiar en las mejores universidades del mundo, otros quieren pues aperturar negocios que es de su interés, y esto les da la oportunidad de estar legales en el país y poder gozar de una calidad de vida plena. ¿Se podría tener, o llevan ustedes, me imagino, una estadística del nivel de crecimiento que ha habido en demanda sobre este tipo de servicio? Pues mira, nosotros en lo particular cada año crecemos un 25-30% de la gente que invierte con nosotros. Es imparable. El esquema no es nada más para mexicanos, este es un esquema para gente, extranjeros de todo el mundo. Sin embargo, nuestro mercado más importante siempre ha sido México, por eso ya abrimos unas oficinas en la Ciudad de México, en la zona de Santa Fe, para poder atenderlos desde allá. Ahora, Emilio, así como ya se ha establecido esta oficina en la Ciudad de México con gran visión, entiendo que la parte norte de la capital de la República Mexicana, así es como lo entiendo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es por ahí, por satélite, ¿no? No, en Santa Fe, en la zona de Santa Fe. En la zona de Santa Fe. Bueno, hay algunos otros lugares de la República Mexicana en los que podías tener un extraordinario nicho de actividad, y me refiero, por ejemplo, pues un lugar natural es Nuevo León, y no sé si en la referencia la gente de allá te llegue más directo a Houston o pudiera acudir a la Ciudad de México para tener el servicio, digamos, de manera presencial. Pero por ese lado, digo, es que todo el mundo es orégano,
para donde te muevas vas a tener la posibilidad de tener un mercado. Sí, fíjate que tenemos la gran suerte de obviamente, ser un estado pegado con la República Mexicana, entonces hay muchísima gente que está muy acostumbrada o a manejar al estado de Texas o pues simplemente contactarnos vía nuestras redes sociales, nuestra página de internet. Tenemos gente, Pedro, desde el estado de Veracruz hasta el estado de Baja California que ha participado con nosotros. Esta iniciativa de poner oficinas, pues es para darle certeza a nuestros inversionistas y gente que quiera participar, pues que somos el grupo más reconocido y con mejor reputación en el estado de Texas, que no hay proyectos como los que nosotros hacemos o nosotros te invitamos, y nos gusta demostrarte desde México lo que podemos hacer y lo que hemos venido haciendo. Pero sin duda también, si vives fuera de la Ciudad de México y quisieras una asesoría completamente gratuita, nos puedes contactar y con mucho gusto te asesoramos desde donde estés en la República Mexicana vía Zoom, o te recibimos en nuestras oficinas también en la ciudad de Houston. La ciudad de Houston. Ahora, hay personas que me están preguntando si hay la capacidad, la estructura empresarial para atender vis a vis a todas las personas que se acercan a ustedes. Sí, Pedro, tenemos un equipo que tiene ya muchos años con nosotros. Como te comento, hemos trabajado con un sinnúmero de familias, llevamos más de 1,300 green cards en los últimos 10 años y tenemos un grupo también multicultural. Afortunadamente, mucha gente que habla español está en nuestra oficina, pero también tenemos gente de otros países para poder atender cualquier necesidad que hay de ciudadanos del resto del mundo. Pero lo único que me queda es decirte que como equipo de trabajo yo he visto el crecimiento de EB5 como una organización que ha llevado a muchos mexicanos a llegar de una manera legal a los Estados Unidos, pero no solamente legal, sino con una perspectiva económica, de desarrollo, de progreso, de bienestar familiar, individual y familiar, con una idea certera. En todo negocio, pues por supuesto que hay un riesgo, pero fíjate, Emilio, con todo y la pandemia y con toda la lentitud que ha sido manifiesta por la economía en todas partes del mundo, el proceso de la integración por esta vía que ustedes han conducido ha traído excelentes resultados y yo he podido captar de las personas, de las organizaciones que se han acercado a ustedes, el nivel de éxito y de satisfacción por haber tomado este camino con ustedes, con la enorme experiencia que les avala. Yo te agradezco y deseo que en este 2022 haya una perspectiva de desarrollo para lo que están promoviendo, que sea para México y para cualquier extranjero, pues, pero para nosotros como mercado, una opción viable, certera, segura y con el gran prestigio que les avala. Y desde aquí, Emilio Guzmán, te mando un abrazo con mi felicitación a todo ese equipo de trabajo que es muy amplio y muy experimentado. Y gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y estamos a sus órdenes para poder asesorarlos con esta gran oportunidad de poder emigrar al país vecino. Nada más dime una cosa, ¿a dónde se pueden poner en contacto? ¿Cómo lo pueden hacer? Mira, aquí ahorita en tu pantalla estaba un código de barras, un QR code, donde puedes escanearlo y te manda directo a poderte dar más información o simplemente enviar un email a info@houstoneb5.com. Pedro, si me lo permites, nada más quiero ser muy puntual en un punto. Ahorita el programa está en su mínima inversión de capital, es decir, ahorita hay una oportunidad de invertir con nosotros $600,000 para participar en este programa. El programa ya estuvo en $900,000. Sí. En este momento, el Congreso tiene la tarea de estar reevaluando el programa, pero sabemos que en las próximas semanas o a más tardar marzo o abril van a subir el monto de nuevo. Entonces, la oportunidad que se tiene ahorita de ahorrar en este programa es hoy.
Eso nada más lo quería dejar muy, muy claro. Ahí está el código QR que lo pueden escanear y con mucho gusto tenemos una asesoría para todos de esta oportunidad. Éxito, querido Emilio. Le mando un abrazo. Gracias, con Pedro. Mi optimismo por el camino que están siguiendo. Un abrazo, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y saludo a mi querido Francisco Niembro esta mañana con mucho cariño a Miami, en los Estados Unidos. Te saludo, Francisco. ¿Cómo estás, mi Pedro? Muy buenos días a ti y al auditorio. Y hoy les voy a comentar un poco en qué están pensando las aerolíneas en cuanto a sus inversiones para este año. Y bueno, no obstante que en los años recientes se está viendo un tremendo cambio en la industria de la aviación, algunas prioridades parecen mantenerse, siendo la ciberseguridad una de ellas. Cita, Pedro, el proveedor de tecnologías de la información para la industria del transporte aéreo, presentó recientemente los resultados de un estudio que llevó a cabo el año pasado para analizar el desarrollo y tendencias de las tecnologías de la información y cómo afectan o apoyan la recuperación del mercado que ha sido afectado por la crisis sanitaria que todos conocemos. Si bien existen sectores que ocupan una buena parte de la agenda de prioridades, la ciberseguridad sigue siendo la principal para las partes interesadas en la aviación. En conjunto, cada aerolínea está invirtiendo en iniciativas de ciberseguridad y prácticamente el total de los operadores están planeando programas importantes de seguridad cibernética hasta de aquí al 2024. Como comparativo, sabemos que el mantenimiento es naturalmente un área crítica para los operadores aéreos y sin embargo, Pedro, solo el 86% de estos operadores están planeando programar importantes programas de mantenimiento en las aeronaves. Los servicios de aplicaciones móviles para pasajeros son una prioridad muy importante en toda la industria y, según el reporte, el 88% de las aerolíneas se están concentrando en ese tipo de proyecto. Después de la ciberseguridad, ¿qué viene? Los servicios en la nube. En total, el 95% de estas aerolíneas se centran en iniciativas en la nube, que a su vez complementa los esfuerzos de ciberseguridad debido a los beneficios de privacidad y estabilidad de esta tecnología. De acuerdo al reporte de CITA, que se llama Air Transport IT Insights 2021, a medida que la industria aérea entra en la fase de recuperación, los aeropuertos también están colocando los nuevos servicios de TI a la vanguardia, ya que se centran en ofrecer soluciones de salud, de seguridad para mejorar la experiencia de nosotros los pasajeros, al tiempo que optimizan los recursos y la infraestructura. Como ejemplo, el Internet de las Cosas también está aumentando en importancia con el 83% de los aeropuertos que buscan invertir para hacer que el viaje de los pasajeros sea más fluido. Los equipajes, los sensores y las notificaciones personalizadas puedan combinarse para hacer que la experiencia sea mucho más fácil de utilizar. Finalmente, Pedro, hemos visto varios ataques cibernéticos reportados en toda la industria de la aviación en los últimos años. La propia CITA informó a principios del año pasado, en el 2020, que fue víctima de un ataque cibernético, lo que podría afectar a numerosas aerolíneas en todo el mundo. Vimos varias amenazas también, incluidos ataques a Irán, Tailandia, Malasia e India. Pero bueno, esto se ha vuelto ya el pan nuestro de todos los días. A medida que avance la tecnología de seguridad, las aerolíneas y los aeropuertos estarán dispuestos a implementar las últimas actualizaciones tecnológicas. Por lo tanto, Pedro, si bien la amenaza de ataque sigue siendo alta, también lo harán las inversiones en la defensa de las mismas. Al menos eso es lo que esperamos. Eso sería por cuanto, Pedro.
Muchas gracias, mi querido Francisco. Como siempre, con mi entusiasmo por todo lo que desde el punto de vista tecnológico nos adelantas aquí en Información. Gracias y buenos días. Buenos días, Pedro. Saludos. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Omar, te saludo como siempre con mucho entusiasmo. Buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Comenzamos con la información deportiva y en la actividad del béisbol de la Serie del Caribe. Ayer en República Dominicana, México ligó su tercera victoria por conducto de los Charros de Jalisco, quien en esta ocasión, de la mano de una destacada actuación de Javier Solano en el centro del Diamante, vencieron 1-0 a los astronautas de los Santos de Panamá para obtener el último boleto disponible y disputar las semifinales del torneo. Hoy se enfrentarán a los anfitriones Gigantes del Cibao por el pase al partido por el título. Y pasamos a la selección nacional, y es que hoy en el Estadio Azteca se juega una fecha más del octagonal final de la CONCACAF para la Copa del Mundo de Qatar 2022, en un partido clave enfrentando a su similar de Panamá. Recordar que la selección mexicana cuenta con 18 puntos y marcha en el tercer lugar de la clasificación, mientras que Panamá es cuarto con 17. En información del básquetbol, en la NBA ayer trascendió la noticia de que el jugador mexicano de los Guerreros de Golden State, Juan Toscano, será uno de los 4 participantes que compitan en el emblemático torneo de clavados que cada año se realiza en el marco del Juego de las Estrellas de la Liga, y que en esta ocasión se realizará del 18 al 20 de febrero en Cleveland, a la espera de que la NBA oficialice el anuncio. Y una vez más, en la NFL vuelve a ser el centro de las críticas en cuanto a temas raciales. En esta ocasión, el exentrenador en jefe de los Delfines de Miami, Brian Flores, quien fuera destituido luego de que su equipo quedara eliminado, demandó tanto a la Liga como a los equipos Broncos de Denver, Gigantes de Nueva York y los propios Delfines, alegando que el propietario de Miami ofrecía dinero por dejarse perder. Además de que los clubes hacían una simulación para cumplir con el requisito de entrevistar a candidatos pertenecientes a minorías raciales en los Estados Unidos, un tema que seguirá provocando reacciones sin duda en los próximos días. Y por último, para finalizar, hoy a primera hora, la Ciudad de México comenzó la actividad competitiva en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, con la actividad en las disciplinas de curling y luge. Y si bien la justa será inaugurada hasta el viernes, el calendario deportivo ya se ha puesto en marcha. Esto es todo en los deportes, Pedro. Regreso contigo. Gracias, Omar Oliver, como siempre, con información oportuna en los deportes, aquí para todos ustedes en Central FM Equilibrio. A nombre de todo mi equipo de trabajo, les agradezco y, como siempre, les hago el compromiso ante ustedes para estar en contacto a través de las redes sociales y, por supuesto, estar al servicio de todos ustedes con todo nuestro cariño y nuestra dedicación. Y también decir que firmemente, a través de la idea de Somos México, estaré presente el próximo 11 de febrero a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en el auditorio de la Universidad Anáhuac de Querétaro, para hablar con ustedes, para hablar con la sociedad queretana sobre lo que estamos haciendo en toda la República Mexicana. Hacer conciencia que tenemos un país que es nuestro y que tenemos que luchar por él hoy y siempre. Gracias. A nombre de mi equipo de trabajo que me enorgullece, se despide de usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta mañana. Que la pasen. La revolución del intelecto. Somos México llega a Querétaro. Pedro Ferriz de Con y todo un panel de profesionales platicarán contigo acerca del futuro de México. 11 de febrero, 18 horas, Gimnasio de la Universidad Anáhuac de Querétaro. Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.